sonaba fuerte en los 90. ¿En serio? Sí, bailanta. Yo no me acuerdo de esa época, tenía 5 años. No, sí, éramos chiquitos. Sí, pero es re modo TBT. Gracias a toda la gente que nos escribe al 856250000. Estamos disfrutando de nuestro tereré con yerba selecta. ¿No tenés ningún mensajito para mostrarle ahora a la gente? No puede ser que no nos hayan escrito nadie hoy. No, para el tema. Bueno, tenemos más noticias para compartir. Hay varios temas que ocupan en el Congreso y Fernanda Chamorro está trabajando desde ahí. Fernanda, estamos contigo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Amalia. El saludo a Alexis, a todos los televidentes también. Así como mencionabas, el día de hoy se debía realizar a estas horas justamente una importante reunión, porque hace unas semanas, recordarán ustedes, la Contraloría General de la República emitió un dictamen respecto a las actuaciones de la administración anterior del Instituto de Previsión Social que generaron muchísimo de qué hablar, de hecho que ya derivó en una investigación en lo penal y en allanamientos la semana pasada a las oficinas del IPS. Para eso y para analizar ese informe bastante extenso de la Contraloría, aquí en el Congreso se había dispuesto una comisión bicameral que iba a analizar justamente el informe y el dictamen de esa institución sobre la liquidación y el presupuesto del IPS del año pasado. Se hablaba de que no había documentos respaldatorios para una cantidad de gastos impresionantes por más de 1 billón de guaraníes que hizo la administración de Vicente Battaglia. Para ese efecto, hoy a las 10:30 había sido citado el ex titular de esa institución, quien envió el siguiente documento que queremos compartir con ustedes. Iba dirigido al presidente de esta comisión bicameral, en donde básicamente Battaglia dice que no va a asistir a la convocatoria que le hace esta comisión que debía analizar dicho documento, porque se argumenta en que el Ministerio Público ya abrió una carpeta fiscal y ese es el órgano ante el cual él debe comparecer, defenderse y responder cualquier tipo de cuestionamientos. E incluso dice, yo al momento de estar ya ligado a esta investigación en el Ministerio Público, tengo derecho a querer o no defenderme o prestar declaración alguna sobre el tema. En una parte incluso, a ver, en el tercer párrafo, si miramos a Amalia y compañeros y también a los televidentes, dice incluso: no puedo renunciar directa ni indirectamente a la potestad que tengo de no formular declaración alguna ante el órgano que sea respecto a estos sucesos que con total despropósito, de manera infundada e inmotivada, se pretende atribuirme y darle naturaleza de ser un hecho punible. Dice, porque hay una serie de cuestiones que llaman la atención en cuanto al manejo de Vicente Battaglia cuando era presidente del IPS. Hablando de licitaciones, obras de construcción, por ejemplo, en el IPS Ingavi, lo que les decía, la falta de documentos respaldatorios de en qué se gastó una cantidad, pero impresionante de dinero, a dónde fueron a parar y algunos manejos cuanto menos llamativos del uso de los combustibles, por ejemplo, los vehículos de la institución y tantos otros puntos que el Ministerio Público está investigando, pero a la par también una comisión aquí en el Congreso Nacional. Por esos motivos que yo les mencionaba, finalmente Battaglia dijo, no voy a asistir, no voy a responder ningún tipo de dudas de parte de esta comisión del Congreso Nacional, y también porque no le convocaron a mi abogado defensor, era lo que decía Vicente Battaglia. Eso por un lado. Ahora, queremos hacer un punto de aparte y hablar de la situación del senador Hernán Rivas, quien sigue siendo representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Hay bastantes dudas sobre la legalidad o no de su título, y no solo eso, si cursó o no la carrera de Derecho después de una denuncia y pedidos de informes que habían realizado en este sentido los representantes del Legislativo. Escuchen lo que decía y lo que argumentaba en este sentido el presidente del Congreso, Silvio Velar, para decir, no, es Rivas quien tiene que decidir si deja o no de ser nuestro representante ante el jurado después de que haya tantas dudas en cuanto a si ejerció o no y si cursó o no la carrera de Derecho para representarles a los senadores ante un órgano que tiene que juzgar a jueces y fiscales. ¿Cuál es el órgano rector de la educación en el Paraguay?
el Ministerio de Educación. Yo le escuché al viceministro de Educación decir que el título de Hernán Rivas está en regla. Claro, pero él hoy pero en mismo base a también una dice que él no tiene cómo explicar cómo se le dio ese documento cuando el ministerio estaba cerrado. Ahora van a investigar eso. Bueno, yo creo que es legítimo que la colega Katia y otros compañeros de ese partido sigan con sus investigaciones, pero nosotros tenemos que analizar cuáles son los órganos quienes pueden justamente dar claridad sobre el punto en cuestión, y creo que es el Ministerio de Educación. Yo le he escuchado hablar al viceministro diciendo de que su título está en regla. Ahora aparece también un dictamen del Departamento de Anticorrupción del Ministerio de Educación de la era PETA, firmado por Casañas Levy, donde él dice que se recomienda abrogar el título de Hernán Rivas por las inconsistencias que él encontró. Sin embargo, surge la versión de Enrique Baqueta, que él hablaba de una negociación entre Hernán Rivas y PETA para no votar por su censura, y por eso le iban a fabricar el título que ahora posee supuestamente. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el responsable del Ministerio de Educación? El ministro. Entonces, es lo mismo que puede suceder conmigo. Hay asesores quienes pueden decir que yo actúe de una u otra manera y es una facultad mía tomarlo o no. Fíjense, voy a dar nomás el caso de Chaqueñito. Tenía dictámenes contrapuestos a veces, pero finalmente hice valer el criterio. O sea, el responsable en este caso es PETA. Pero el representante del Senado ante el jurado de enjuiciamiento es votado por ustedes, y usted tiene la obligación de votarle a alguien con un título legal. Por Sí. eso es que ustedes tendrían que estar obligados en determinar si realmente es legal o no su título. Claro, nosotros por eso le exigimos al compañero Hernán Rivas que él sea el primer interesado en aclarar justamente la legalidad de su título. Y en ese sentido yo te contesto, yo debo escuchar el criterio del órgano rector, y el órgano rector en este caso es el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación dijera, miren, este título es falso, no corresponde, entonces vamos a tomar inmediatamente las medidas correctivas. Pero esa no fue la explicación hecha por el ministerio. El propio jurado de enjuiciamiento emitió una resolución que le recomienda a él pedir permiso y a ustedes designar o enviar un sustituto a Hernán Rivas hasta que se aclare esto. Me parece bien, el jurado de enjuiciamiento magistrado tiene la legítima potestad de hacer el planteamiento como lo ha hecho. No le van a hacer caso. Eso es una decisión nuestra, autónoma, del cuerpo. Así como no le podemos decir al jurado de enjuiciamiento, mándele fuera a tal juez. Eso ya corresponde a ese órgano colegiado. Nosotros, Pero una protección arriba, senador. yo no estoy hablando de protección. Sencillamente debemos circunscribirnos a lo que dice las normas. A todo esto se suma un documento que hoy los legisladores denunciantes dieron a conocer, Amalia, compañeros y televidentes, en donde data y donde se puede observar que el 9 de junio del 2020, fecha en la cual supuestamente obtuvo toda la aprobación el senador Rivas por parte del Ministerio de Educación, la oficina del Ministerio de Educación estaba cerrada al público porque estábamos en plena pandemia y recién se iba a abrir la institución desde el 28 de ese mes. Llama también la atención eso, la cantidad de tiempo bastante breve en la cual tardó el mismo para obtener la matrícula de abogado, a la par que todo lo que tiene que ver con su título ante el Ministerio de Educación, incluso a la tarde ya, en cuestión de 24 horas, jurar como representante del jurado de enjuiciamiento en aquella ocasión por la Cámara de Diputados. O sea que, Fernanda, tengo todo malestar por la complicidad que hay en ese lugar y porque muchos de los que hoy le están defendiendo a Rivas posiblemente también salieron de alguna universidad garage o ni siquiera se fueron a la universidad, porque si por lo menos se fueron y bueno, vaya y pase, pero que ni siquiera se fueron y compraron a platazo limpio, como hacen muchas cosas, sus títulos. Así que habría que investigarlos a todos también, si es por eso, y ver la veracidad de esos títulos, y de ahí se entiende tanto ese amiguismo con el cual se manejan ahí. Gracias por este contacto y lo de Bataglia también de terror.
y era algo que lo esperábamos, ¿verdad? Que vaya poniendo alguna que otra, algún que otro palo en la rueda para poder presentarse, ¿verdad? Sobre ese punto en específico, porque él argumenta que no lo convocaron al abogado Fernanda. Cuando se da una convocatoria de esta manera, no pudo haber sido un error de forma de la Cámara en convocatoria al no hacerlo al abogado y de esa manera permite que él no se presente. Y podría ser Sí. también, ¿por qué no? Sí. Pero Pero- él directamente argumenta que este ya no es el órgano competente para que él venga a hablar, básicamente. Que ya él solamente tiene que irse cuando sea llamado a declarar por la Fiscalía. Ante el Es Ministerio Público. básicamente lo que uno puede interpretar al leer Sí. el documento. Pero en otros casos, Fer, cuando es así una interpelación, siempre es directamente al acusado, por decirlo de alguna manera, o se le convoca también al abogado. Claro. En cuanto a los No, antecedentes. es directamente a la persona, ¿Viste? no es directamente a la persona porque esto ni siquiera era una interpelación, era una simple reunión con los miembros de para una hablar comisión. con ellos, sí. Bueno, Fernanda, gracias por este contacto completo, como siempre. Fernanda Chamorro trabajando desde el Congreso. Tenemos más noticias para comer. Ya está.